Bien. Les voy a compartir pantalla y continuamos donde me quedé el día de ayer. Maestra, yo no podía entrar. Cruz Hernández, bueno, solo la pongo a usted y ya. Ok, ahí está. Bien, bueno, el día de ayer revisamos estos primeros temas que pues nos introducían a la educación desde la sociología, ¿no? Lo estábamos mirando como un fenómeno social, ajá, todo lo que implicaba un fenómeno social, que era un fenómeno social, que fue lo que revisamos, y aunado a ello, esta relación de educación-sociedad, que decíamos que una no podía existir sin la otra, ¿no? Era una relación que pues que estaba presente desde el inicio de la educación y viceversa, desde el inicio de la sociedad. Eh, Ay, chicos, súper tarde. Bien, y posteriormente revisamos algunos conceptos de educación que ustedes traían. Estos conceptos, pues bueno, la mayoría hacía referencia a una transmisión de un conocimiento, ¿no? De valores, de ideas, de costumbres, etcétera, a, al otro, ¿no? A otra persona, llámese niño, adulto, por ahí algunos que traían, por ejemplo, la definición de Durkheim, hablaban de una transmisión de conocimientos de una generación adulta a una generación joven. Algunos otros conceptos solo se referían a esta transmisión hacia el otro. Por ahí los que trajeron a Paulo Freire, pues vemos que es un concepto más pedagógico, claro, y pues bueno, decía, no, Paulo Freire dice, es que el conocimiento no se transmite, es decir, yo no te paso lo que yo sé, ¿no? Más bien, yo soy tu guía y entre los dos construimos un conocimiento. Es una construcción de conocimiento, no una transmisión, ¿no? Diría Paulo Freire. Pero bueno, esos ya son conceptos más relacionados a la pedagogía que pues todavía no pasamos a la pedagogía, ¿no? Claro que decía por ahí algún alumno en una ocasión, es que yo me confundo, ¿no? Siento que es lo mismo. Pues no es lo mismo porque si no, entonces no existirían dos conceptos diferentes, ¿no? Deben de tener una característica propia, qué es la educación, qué es la pedagogía y qué son las ciencias de la educación, que por ahí sí estamos muy confundidos y seguramente ustedes también lo están. Eh, Les decía, si no, no existieran estos tres conceptos, estos tres términos, seguramente hay algo que los hace muy similares, pero también debe de haber algo que pues los va a diferenciar a cada uno. Educación, pedagogía y ciencias de la educación. Yo siempre digo, ¿no? Yo estudié pedagogía y hay una licenciatura que se llama Ciencias de la Educación. ¿Qué tendrán de diferencia? Bueno, a mí me gustaría, por eso estamos revisando cada uno de los conceptos, creo que un poquito más a fondo. No sé si ustedes ya habían analizado la educación, eh, pues desde diferentes posturas y además desde la sociología, pero lo mismo lo vamos a hacer con la pedagogía. ¿Ah? Entonces, por eso es bien importante que comprendamos primero cada concepto para poder encontrar pues las diferencias, ¿no? Entre ellos. Nosotros ayer nos enfocamos un poco más con el concepto social de Durkheim,
Ajá, yo les decía ayer que Durkheim es un sociólogo que fue el primero que habló de la educación desde una mirada sociológica. A él le atribuyen la sociología de la educación. Siempre que hablen, incluso en su, les decía ayer, ¿no? Incluso en su materia de sociología de sociología de la educación, que creo yo que ya la tuvieron, pues obviamente iniciaron con Durkheim, ¿no? Porque él es al que le adjudican la sociología de la educación. Nosotros decíamos que la educación para Durkheim es esta acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social y estábamos analizando toda esta parte de este concepto donde nos menciona que pues el adulto es el que tiene que preparar al niño que apenas está iniciando, que apenas se está insertando a la sociedad para poder entrar a ella, ¿no? Para poder ser parte de ella y que pues no exista como una exclusión, ¿no? Se encarga de enseñarle pues todas las normas, todos los valores, cómo tiene que ser, cómo tiene que vestir en ciertos lugares, cómo tiene que hablar en ciertos lugares. Decíamos, no todos... incluso nosotros, ¿no? No todos nos comportamos de la misma forma. Aquí en la sociedad es una construcción de pequeños grupos, pequeñas sociedades. Dentro de esas pequeñas sociedades hay otras pequeñas sociedades y cada una tiene culturas, tiene reglas, tiene normas. Y entonces nosotros nos debemos de aprender a adaptar a cada una de ellas. Si no, no podemos formar parte. Eh, pues lo decíamos, ¿no? Siempre los papás se encargan de decirte, o la gente más grande, o la gente, sí, pues la gente adulta, ¿no? De decirte cómo tienes que comportarte en tal lugar, cómo tienes que vestirte en tal lugar. Yo les decía en la escuela, ¿no? Seguramente estoy así, casi segura que la mayoría, ojo, no todos, la mayoría se comporta diferente en la escuela que en su casa, ¿no? En la escuela tenemos otro lenguaje diferente y en casita tenemos otro lenguaje diferente. En casita tenemos igual otras costumbres, no sé, otras reglas que en la escuela, incluso con los amigos, ¿no? Puede que con unos amigos te comportes, imagínense todos los círculos, todos los pequeños grupos que había en su salón, ¿no? Seguramente cada uno de estos grupos tenía su comportamiento peculiar, ¿no? Incluso sus reglas diferentes. Eh, y yo, no sé, para entrar a uno de esos grupos, pues me comportaba como ellos, ¿no? Así inconscientemente, ¿no? Hay cosas que nosotros hacemos que son ya de manera inconsciente, que forman igual parte de la educación. Eh, no sé, cuando estamos con el grupo, el grupito o estas personas que siempre están de fiesteras, cotorreando, tomando, dirían por ahí algunos alumnos, echando la banquetera allá afuera, maestra, o todo eso, pues seguramente yo, pues ahí trataba, ¿no? Como de echarle, de entrarle al relajo y cotorrear y sabía que con ellos no podía tener una conversación, pues una conversación tan intelectual, ¿no? De, oye, ¿ya hiciste la tarea? Pues no, porque muchas veces estos grupos, pues bueno, están hablando como de cotorreo, ¿no? Y entonces a lo mejor con algunas otras personas, eh, algunas otras personas que no eran como los aplicados del salón, los que siempre cumplían, los que todo el tiempo están viendo que les falta de tarea. Ah, pues cuando yo estaba con ellos, pues igual, ¿no? Casi no hablábamos de cotorreo, ¿sí me explico? O sea, cada pequeño grupo tiene su propio lenguaje, sus propias reglas, todo. Entonces, pues eso es la educación, ¿no? Se encarga porque apenas están entrando todos. Bueno, eh,
Entonces la educación, pues eso, dice Durkheim, desde lo social, desde una mirada social, pues la educación te va a ir diciendo qué es lo que tienes que hacer para entrar en determinados grupos para los que tú ya estás destinado, porque eso también es algo de lo que él menciona, ¿no? Lamentablemente que no tendría que ser así, pues casi cada uno de nosotros ya nace pues destinado para cierta clase social. Muy difícilmente tú puedes salir de la clase social en la que tú estás, y por ahí eso también lo mencionaba otro sociólogo, Pierre Bourdieu, que él hablaba sobre la teoría de la reproducción social, y él menciona que pues esto se va reproduciendo por generación, ¿no? Todas estas ideas, todas estas costumbres, y es muy difícil que te salgas de ahí, ¿no? Muchas veces si ya eres de la clase obrera, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya sabes cuáles van a ser tus grupos sociales, ya estás destinado para pues ser de esa clase y difícilmente te vas a volver burgués, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sociológicamente hablando, la educación pues eso es lo que se encarga, mantener un orden social. Tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí, y entonces pues empieza a pues a acomodar, ¿no? La sociedad para cada papel que le corresponde y enseñarte lo que tienes que saber en esta sociedad, ¿no? En este momento, si tú naces ahorita. Entonces, eso es a lo que se encarga la educación desde la mirada social, ¿no? Hablábamos también de las funciones que desempeña la educación y mencionábamos, está mande y mande mensajes, este, y entonces, en una de las funciones, pues bueno, mencionábamos que la educación se va a encargar de formar a ese ideal de hombre que busca determinada sociedad, porque también lo decíamos, ¿no? Este ideal de hombre va cambiando de acuerdo a la época, va cambiando de acuerdo a, pues, al tiempo en el que estás viviendo, y poníamos ejemplos, ¿no? No es lo mismo el ideal de hombre que existía en Atenas, no es lo mismo el ideal de hombre que existía en Esparta, el ideal de hombre que existía en Edad Media, y entonces todo se va cambiando. Más adelante vamos a ver o vamos a tratar de darnos cuenta cuál es el ideal de hombre en la actualidad. ¿Qué es lo que buscan en la actualidad, ¿no? Este pequeño grupo que es el que dice qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que saber, ¿no? Entonces, a ver, dejen agrego a, no sé quién quiere entrar. Ajá, entonces les decía, vamos a tratar de analizar, de pensar qué es lo que buscan, ¿no? Formar hoy en día, en la actualidad. Eh, Hablábamos también que la educación, pues bueno, debe tener una cierta homogeneidad en cada cultura o en cada sociedad. Debe ser más o menos igual para que pues toda la sociedad, dirían por ahí, esté como en el mismo canal, ¿no? Entonces debe tener un cierto grado de igualdad en la educación. Mencionábamos también esta situación de la educación en las clases sociales, ¿no? Decíamos que, bueno, cada clase social tiene pues su propio tipo de educación. Em, y creo que nos quedamos aquí, creo que ya habíamos pasado aquí, ¿no? Después tenemos que para encontrar una educación absolutamente homogénea e igualitaria, que aquí no hay, ¿no? Nos tendríamos que remontar hasta las sociedades prehistóricas, en el seno de las cuales no existía una diferenciación,
¿no? Lo que buscaban ahí, ya lo decíamos, pues bueno, era eh, pues transmitir los conocimientos de generación en generación, ¿no? Dejar huella, dejar tu cultura, dejar todos tus conocimientos para la siguiente generación, para tus hijos, etcétera. Y pues vemos que había una sociedad. Chicos, no entren tan tarde porque ya no los voy a aceptar, ya casi son las 7:30. Bien, porque además tengo que pausarle aquí y regresarme otra vez para dejarlos entrar y también me pierdo, ¿no? Eh, y pues bueno, decíamos que ahorita si nosotros queremos encontrar una educación igualitaria, no la vamos a encontrar, ¿no? Desde que empieza como esta división de clases sociales, ya no hay una educación igualitaria, aunque en el discurso, porque en el discurso y más adelante que vamos a leer un, un artículo, una entrevista bien buena que es sobre la educación, es del ISUE, del Instituto de Investigaciones Sociales y Educación de la UNAM, les hace a investigadores de la educación de México y está interesantísima. Se las voy a mandar le voy a tomar fotito y les voy a mandar, o creo que ese sí está en internet, pero bueno, ya se los mandaré para que lo leamos este fin de semana y lo comentemos la siguiente. Eh, Porque en el discurso, lo vamos a ver, pues se dice, ¿no? Que la educación es igualitaria, que por eso existen las reformas educativas, que por eso que la educación busca un bienestar para todos, que la educación, y ahí tenemos un discurso bien bonito, ¿no? Sobre la educación, pero del discurso a la realidad no tiene nada que ver, lamentablemente. Entonces, pues no, desde que empiezan a existir esta división de clases sociales, deja también de existir una educación homogénea e igualitaria. Entonces, por eso menciona aquí, ¿no? Si queremos encontrar, por eso les pongo aquí, si queremos encontrar una educación así, homogénea, igualitaria, pues hay que irnos a la prehistoria, ¿no? Donde ahí sí existía eso, pero ahora ya no. Bien, ya pues ya vimos también atrás un poquito de historia de la educación y pues bueno, todas esas educaciones se basan en una base común. No hay pueblo donde no exista cierto número de ideas, sentimientos, de prácticas que la educación debe inculcar a todos los niños indistintamente, sea cual sea la categoría social a la que pertenezcan. La educación es una porque supone normas comunes para todos los que son generales y necesarias para ser funcional. Bueno, yo les decía que cada educación, que cada clase social tiene su propia educación. Sí, eso es verdad, pero también hay una base de la educación, también hay una base común que todos deberían de saber. Yo les decía, pese a aquí, ¿no? Que en México hay diferentes clases sociales, hay personas que tienen dinero, ¿no? Ricos, pobres, en México, ¿no? Y cada una tiene su educación diferente, pero también existe una base común, una educación que es de manera general, algo que nos brindan a ambas eh, pues a ambas clases sociales, ¿no? Entonces, por eso les menciono aquí, si bien cada una tiene, cada pequeña sociedad, de acuerdo a su clase social, tiene su propia educación, también hay una base común. Hay algo que pues tendríamos que saber todos o que se busca que sepamos todos, ¿no? Independientemente de la clase. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, Sí. maestra. Ok, gracias. Y eh,
En esto creo que ya lo habíamos mencionado, cada sociedad forma un cierto ideal de hombre, tanto intelectual como físico o moral, y este ideal es hasta cierto punto el mismo para todos los ciudadanos. A partir de cierto punto se diferencia según medios particulares que toda sociedad lleva en su seno. Bueno, lo que acabo de comentar ahorita, ¿no? Hay un ideal en común, pero pues cada uno está educado de diferente forma. Eh, la sociedad no puede vivir si entre sus miembros no existe una suficiente homogeneidad, esa también ya lo mencioné atrás. La educación perpetua y refuerza esta homogeneidad, fijando de antemano en el alma del niño las semejanzas esenciales que exige la vida colectiva. Por ello, les decía, es esta definición de Emilio Durkheim. En cada uno de nosotros, también Emilio Durkheim dice algo súper interesante. Dice que en cada uno de nosotros existen dos seres. Perdón. Existen dos seres en cada uno de nosotros. Uno es el ser individual y el otro es el ser social. Eso es muy interesante, para que pongan atención. En el ser individual está hecho de todos los estados mentales que refieren únicamente a nosotros mismos y a los sucesos de nuestra vida personal. Es decir, si bien todos tenemos un pensamiento colectivo, ideas, costumbres, todo de manera igualitaria, también tenemos algo que me diferencia a mí, de ustedes, de alguien de ustedes, de su compañero, de otro compañero. Decíamos, cada uno es único, ¿no? Porque yo tengo otras experiencias diferentes a las de alguno de ustedes, ¿no? A las de mi vecino, no sé. Eh, yo he vivido cosas diferentes, incluso que los integrantes de mi familia, ¿no? Que mi hermana, que mi hermano, aunque somos de la misma familia, pues hemos vivido experiencias diferentes, hemos convivido con personas diferentes y entonces cada uno de nosotros pues tenemos un estado mental que es solamente mío. Ajá. De acuerdo a todos los sucesos de mi vida personal, a eso le llama Emilio Durkheim, que es el ser individual. Ujú. Y el otro es un sistema de ideas y de hábitos que expresan en nosotros. No muestran personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes de los cuales formamos parte. Tales son las creencias y prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo género, su conjunto forma el ser social. Cada uno de nosotros, además de ese ser individual, tenemos este ser social, que es lo que nos enseña cada grupo al que nosotros pertenecemos. Eh, por ejemplo, ustedes forman parte del grupo universitario, del grupo intelectual, estudiantil, ¿no? Y entonces tienen características de ese grupo, aunque ustedes no las perciban tan así, ¿no? Pero ustedes ya tienen características de este grupo. Y entonces tenemos características de acuerdo como al grupo en el que estamos inmersos. Mm, incluso a estos grupos, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de la educación ayer, de la educación de la clase trabajadora, de los obreros. Bueno, ya tenemos nuestro lenguaje, ¿no? Seguramente si nosotros vamos con la clase burgués y estamos un día en una comida de ricos, así muy, muy ricos, seguramente muchas cosas de las que ellos hablan no comprendamos. Eso es casi seguro, que muchas cosas de las que ellos están hablando nosotros no entendamos, porque no formamos parte de ese grupo y no conocemos muchas cosas que ellos conocen.
Al revés, si uno de ellos en algún momento está en una reunión de nosotros, seguramente nos va a estar preguntando, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué significa? ¿No? Porque hay muchas cosas que pues él va a desconocer de este grupo. Entonces, dice Durkheim, ¿no? Si tenemos cosas de nuestro ser individual que me diferencian a mí como persona, pero también tenemos cosas que hemos aprendido a través de la educación, ya sea formal, informal, de nuestros papás, etcétera, que son características de los grupos a los que nosotros pertenecemos. Ajá, y que ya hablamos, ya vestimos, ya actuamos como esos grupos a los que nosotros pertenecemos. Ajá. Entonces, estos dos seres, dice Durkheim, son de una persona. Toda persona tiene estos dos seres. Y pues entonces por eso puse aquí en grande, ese es el fin de la educación. Enseñarte todo eso, prepararte para la vida, eh, para la sociedad. Ujú. Bien, a eso le llamamos educación, a todo esto que hemos estado viendo desde ayer, a todo hecho humano, a todo hecho social, le llamamos educación. Ajá. Y la educación, si se dan cuenta, está presente fuera de las instituciones también y dentro de las instituciones. Eh, para que las personas puedan adquirir todos esos conocimientos que hemos estado viendo, pues crean las escuelas, crean espacios, ajá, espacios pues que de manera más fácil están destinados para enseñarte todo esto. Y pues esos espacios son las escuelas, los centros educativos y los centros de enseñanza. Ujú. Aquí se va a enseñar toda esa transmisión comunicativa de unas personas a otras, proporcionándoles ideas, saberes, habilidades, normas, pautas de conocimiento y de conducta. Entonces, de hoy en adelante, cuando nosotros pensemos en educación, no solamente hay que pensar en lo que se ve en la escuela, ¿no? No solo hay que pensar en la escuela, en la clase de matemáticas, en la clase de español. No, la educación es algo mucho más complejo, que es lo que acabamos de ver, ¿no? La educación es eh, algo que que es indispensable para la sociedad para que ésta funcione. Ajá, porque si no todo se le sale de control. Entonces, la educación sirve para, digámoslo así, también para controlar a la sociedad y que ésta pueda funcionar de una manera adecuada, que cada quien pueda tener su papel en la sociedad, que cada quien pueda aprender lo que debe de aprender. Ajá, y entonces pues las escuelas solo son un espacio más donde tú puedes aprender esto, un espacio donde se manifiesta la educación. ¿Cómo ven aquí, chicos? ¿Cómo ven? ¿Qué me quieren comentar de esto? Los escucho. ¿No? ¿Nadie? Pues se me hace interesante y también no recuerdo qué autor, ay, pero me quedó bueno, muy grabado que decía que la educación debe de formar un hombre bueno y útil para la sociedad. Ok. Un hombre bueno y útil para la sociedad. Ajá. O sea, sí tienes hay este discurso de que sí tienes que ser una persona buena, ¿no? Y que la educación tiene que formarte para ser una persona de bien, pero también tienes que ser útil, también tienes que ser funcional, ¿no? Y esto de lo funcional, por eso tenemos el funcionalismo
que surge en la Revolución Industrial, ¿no? El funcionalismo, donde empiezan aquí a modificar, fíjense, en la Revolución Industrial, sabemos que en la Revolución Industrial empieza todo este boom de las fábricas, ¿no? Se termina la manufactura y entonces empieza la producción en masa, en serie. Y entonces, aquí es donde surge el currículum, ¿no? Que más adelante van a tener una materia de diseño curricular o currículum, algo así. Y el currículum, pues se va a encargar de organizar qué es lo que se tiene que enseñar en las escuelas. Y entonces, el currículum va a decir, no, la escuela no está enseñando lo que debería de enseñar, porque a nosotros, Revolución Industrial, nos importa que las personas que salen de la escuela salgan con conocimientos para trabajar en las fábricas. Y la educación no está enseñando eso, no nos está dando a personas funcionales. Nosotros ahorita queremos a personas que sepan trabajar, ¿no? Que sean funcionales para la sociedad. Y entonces, por eso en la revolución industrial se crea el currículum como disciplina, ¿no? El currículum ya le dan mucho valor porque le dicen, a ver tú, ¿no? Currículum. Tienes que organizar una malla curricular, ver qué es lo que se está enseñando en la escuela, qué nos sirve, qué no nos sirve, y crea un currículum, crea un plan educativo para que estos sujetos salgan de la escuela y nos sirvan a las fábricas. Y entonces empieza el funcionalismo. Una persona tiene que ser funcional, si no, no está preparada para la vida, si no, no puede competir afuera en un trabajo. Y entonces si tú no estás preparado y no sabes una vez que sales de la escuela, no puedes competir con los que sí y entonces te quedas sin trabajo. Ahí surge entonces el currículum y vuelve a las personas, vuelve a la educación funcional para trabajar, para la vida. Muchos dirían, muchos autores dirían, pues no ha cambiado mucho, ¿no? La escuela está súper enfocada no a hacerte mejor persona, sino a competir allá afuera, ¿no? No a hacerte mejor humano, que es lo que busca la pedagogía, sino te está enseñando a que tienes que pelear por un lugar allá afuera, funcionalismo. Muchos dirían que ya pasó esa etapa, otros dirían que no ha pasado, ¿no? Que seguimos en la misma y que a los jóvenes les enseñan también a competir en las escuelas. ¿Quién sacó 10? ¿Quién sacó 8? ¿Quién sacó 7? ¿Quién es el burro? ¿Quién es el inteligente? ¿Quién acaba primero? ¿No? Que hasta luego muchos maestros. Quien acabe primero tiene un punto, ¿no? Y entonces no le estoy dando valor si sabes bien, si no sabes bien, si estás comprendiendo, si no, solamente quiero las cosas así. Y que acabes rápido y mereces un punto, ¿no? Cuando a lo mejor el que no es tan apresurado, pero trata de comprender bien las cosas y termina después y hace algo más extenso, más padre, un trabajo mejor, termina después, tú no, porque tú no terminaste primero. ¿Sí me explico? O sea, las escuelas también te están enseñando a competir, aunque pues suena feo, ¿no? Suena, suena triste, suena desalentador, pero pues tenemos que analizar la educación desde todas sus vertientes. Más adelante ya vamos a ver pues este cambio, ¿no? Esto que busca la pedagogía, que es darle un cambio a todo esto. Eh, ¿Han visto la película de la educación prohibida? ¿Se las han puesto? Seguramente sí. No, maestra. No. ¿No nadie? Es una película interesantísima. La vamos a ver. No pueden estar sin verla. Déjenlo anoto. ¡Ay, mi amor!
Que mi perro está aquí siempre de metichito. La educación prohibida. Prohibida. Sí, y en esta película sucede algo muy interesante. Hay una crítica, justo esto que les estoy diciendo, a la educación. Y entonces te enseña lo que pasa en las escuelas, cómo desde niños te van quitando esas ganas de estudiar. Fíjense, un niño tiene una capacidad impresionante de ser, ¿cómo se les dice a estas personas brillantes? Pues de ser una persona intelectual, una persona brillante, una persona, y está comprobado científicamente, o sea, aquí te muestran en la película igual conciencia, ¿no? Está comprobado que un niño tiene una capacidad de sorprenderte cañona, ¿no? Y si se dan cuenta siempre los niños, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué hay nubes? ¿Y cómo se hacen las nubes? Y que te preguntan cosas que parecieran, dicen por ahí, que parecieran a la vez absurdas, pero que ni tú sabes responder, ¿no? Y que de pronto te dejan así de, porque sí, ¿no? Porque ya no supiste qué responder porque ni nosotros no nos los preguntamos, porque nosotros ya perdimos esa capacidad de impresión y ya no nada nos impresiona. Y entonces los niños todos están, ¿y por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué mamá? ¿Y por qué tía? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Porque tienen una capacidad increíble los niños. Pero, dice en la educación prohibida, la escuela, en lugar de que pues potencialice todas esas capacidades, te las apaga. Porque desde que entras a al preescolar, es, no hagas esto, no hagas el otro, no hablo, no grito, no corro, no empujo, no nada, ¿no? Y no no, la nube no va morada, va azul. Y, ¿no? Y entonces no te enseñan como de, puede ir morada, hay atardeceres que dan un reflejo que bla, 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 ¿no? No, todo te lo imponen, todo tiene que ser así. No hablen, no corro, no grito, no, hasta que yo les diga, eh, tienen un tiempo, ¿no? Y entonces dice, en este documental, es un documental, el niño cuando entra a la escuela empieza a perder todo eso, empieza a perder la capacidad de asombro. Y entonces cuando ya está grande, como nosotros, pues ya es muy raro que te asombres, ¿no? Por todo, que te preguntes todo, que quieras reflexionar todo. Todo lo das por hecho. Ah, es un vaso. Ah, sí, quién sabe cómo está hecho, pero es un vaso, me sirve para tomar agua, ¿no? Ah, es tal. Y ya no nos preguntamos más allá de las cosas, ¿no? Lo que decía Platón, nosotros no debemos de dar por hecho todo esto que tenemos, sino preguntarnos más allá, cuestionarnos, qué es lo que aparentemente hacen los niños, ¿no? Pero una vez que entran a la escuela, pues ya, se acabó, ¿no? Incluso yo he escuchado de pronto cuando los niños están, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? A veces yo lo he escuchado. Y las mamás, ah, ya, estate quieto, toma una paleta y ya, cállate, ¿no? Entonces, pues esto es la educación, ¿no? Esto es la educación. Por eso su compañera decía, tiene que hacer al hombre bueno, pero tiene que hacer al hombre funcional. Sí, si no, dirían, no sirve. Como las carreras de filosofía, ¿no? No sirven, dicen por ahí. Bien, chicos, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? No se Bueno, vayan, no vayan a estar dormidos, ¿eh? ¿Qué pasó, Cruz, Mariana? bueno, en mi parte creo que mi
opiniones reforzada lo que ya se había dicho, es de que nuestra otra materia que tenemos, que habla de educación media superior, la relacioné mucho ahorita de lo que usted dijo, porque uno de sus fines decía que es contribuir a un desarrollo adecuado al aprendizaje como la participación social. O sea, ahí ya en la preparatoria, como nosotros también nos están preparando ya para introducirnos a la sociedad o subir a un grado universitario. Entonces, como usted dijo, a ella le están enseñando al futuro adulto, trabajador, de que tiene que hacer las cosas así, y lo que sí puede hacer y lo que no. Como los trabajos me he dado cuenta de que algunos maestros en nivel preparatorio secundaria no le ponen mucho atención al contenido, sino quieren que se vea bonito, porque un compañero que yo tenía era inteligente, así decía, pero no escribía bien, o sea, su caligrafía no era tan buena y le sacaban bajas calificaciones por tener esa caligrafía tan mal, pero su contenido, si tú lo leías, entendías y era muy comprensible. Y estamos tan acostumbrados a eso que ahorita todavía en la universidad los chicos preguntan, ¿no? Ahorita yo recuerdo cuando estábamos en clase y empezábamos un nuevo semestre, siempre la pregunta era, ¿va a calificarle el cuaderno? ¿Cómo lo tenemos que adornar? ¿Lo forramos? ¿Va a haber un color especial? O sea, le dan tanta relevancia y no los juzgo, no los critico, no nada, es lo que nos han enseñado, ¿no? Es lo que vale. Si tú la forras de rosita, le pones ahí un Mickey Mouse y le pones tu agujetita, ¿cómo se llama? Su agujetita con brillos y pues te lo califican. Ah, tienes 10 por presentación, ¿no? Aunque adentro ni tengas nada o ni aprendas nada. Y no los juzgo, o sea, puedes, puede ser que está bien, ¿no? Está bonito, si eres ordenada, si eres organizada, qué bonito, pero no le deberían de dar más valor a eso que al contenido, al menos para mí y desde lo que he aprendido en la pedagogía. Eh, de pronto a mí me molesta siempre que dicen, ah, eres pedagogo, ¿no? Sabes hacer FOMI, bolitas y palitos. Y a mí me hierve, antes, ahorita ya me vale, ¿no? Pero a mí me hervía la sangre, me acuerdo, porque a mí jamás en la universidad me enseñaron a hacer carpetas, folder, fomis, o sea, nunca, ¿no? Eh, Además, pues bueno, también ahí en donde yo estudié, pues sí se caracteriza que, por eso les decía, siempre que yo me inscribía a pedagogía o me reinscribía, siempre me mandaban a CEU, a la Facultad de Filosofía, porque dicen que la pedagogía es una rama de la filosofía y todas las materias pues eran muy filosóficas, ¿no? No, yo no tenía una materia de preescolar o de, ni siquiera tenía materias de, ¿cómo se llama? Como de modelos así educativos de preescolar, superior, no, nada de eso, ¿no? Entonces, pues antes yo sí decía, no sé por qué siempre relacionan a la pedagogía con FOMI y libretitas bonitas y todo eso, no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver, pero bueno, ya después comprendí que pues bueno, cuando no estudias eso, pues puedes decir un montón de cosas, ¿no? Pero sí, y estamos, les digo, muy acostumbrados a todo eso. Y pues les digo, pues empecé a dar clases en nivel licenciatura, siempre eran esas preguntas. ¿Cómo forramos el cuaderno? ¿De qué color la va a pedir? ¿Cuánto va a valer la libreta? ¿Los apuntes van a valer? ¿No? Y entonces yo no, yo les digo, bueno, es que tienen que hacerlo, ¿no? Si están presentables, mejor, así le entiendo más, pero no le voy a dar más valor a eso que a el contenido. Por eso creo que para mí siempre es muy importante la participación, porque yo me doy cuenta cuando ustedes están atentos, están comprendiendo, ¿no? Y sé que algunos quizá no, que tampoco quiero suponer
que solo los que participan son los que saben, porque también estaría yo limitando, también estaría yo excluyendo a algunas personas que pues saben, pero que no sé por qué razón tienen miedo a hablar, ¿no? Pero sí, o sea, pero sí, sí, a mí me dice como mucho las personas que pues sí, hablan más, ¿no? Que se desenvuelven más, que participan, pues me hace pensar que no están dormidos, al menos ahorita que estamos así en línea, ¿no? Pero sí, sí, eso sucede. A veces estamos dando por ahí más valor a otras cosas que pues no tienen nada que ver con el conocimiento, ¿no? Y que además yo siempre digo, creo que la pedagogía te debe de enseñar, o al menos a mí me ha enseñado, pues antes decía una alumna que también eso me quedó muy, muy, muy grabado una vez. Me dijo, estaban peleando en su salón. Eso fue hace como 4 años, en la carrera de psicopedagogía justo. Y estaban peleando en su salón, o sea que el jefe de grupo estaba peleando con todo, o sea, se hizo un desastre en el salón. Y la chica dijo, así se paró, muy enojada, y dijo, a mí me molesta este tipo de cosas, estoy harta de que todo el tiempo en el salón estamos enojándonos porque alguien sacó 10, porque a mí no me puso 10 y me puso 9, porque bla, bla, bla. Empezó así a decir como un discurso, ¿no? Estábamos también en la materia de pedagogía. Y ella dijo, antes de ser licenciados en psicopedagogía, debemos aprender a ser humanos y a convivir con el otro. Para mí esto no es la psicopedagogía y se salió, ¿no? Y yo siempre lo he pensado de la pedagogía. Yo siempre he dicho, es que pues es una carrera muy humana, te tiene que enseñar a convivir con el otro, a ser empático con el otro. Y muchas veces pedimos tarea, no sé, ¿no? No sé, no. ¿Yo qué le voy a estar pasando, no? Pues que entre. ¿Sí me explico? O sea, son todas estas cositas que tienen que ver con la pedagogía, chicos. Que tienen, eso es la pedagogía, ¿no? A formarte, no solamente en el nivel intelectual, que yo sé mucho matemáticas, de qué sirve que sepa mucho matemáticas, español, historia, si como persona pues no, estoy muy, 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 muy abajo. Entonces, más adelante cuando veamos la pedagogía, espero que comprendamos un poquito más esto que estamos hablando, que eso es lo que busca, a diferencia de solamente la palabra educación, porque podemos hablar de educación y como se dan cuenta, la educación tiene muchas conceptualizaciones, la podemos analizar desde muchas formas. Eh, y pues bueno, les decía, sí se diferencia mucho también de la pedagogía. Ujú. Bien, chicos, muchas gracias por sus participaciones. Y pues bueno, eso es la educación. Vamos ahora a revisar el tema de la educación formal y no formal en México. Ujú. Eh, por ahí creo que también saben esto porque es como muy sencillo y quiero que lo escriban de manera breve en su cuaderno sin buscarlo en internet, por favor, no es un examen. Ajá. Entonces, no importa si no están bien, pero quiero que piensen un poquito, ¿sale? Y que me digan qué es la educación formal. Hagan por ahí un cuadrito si gustan en su cuaderno. ¿Qué es la educación formal, no formal? Y todavía nos falta una. Informal. Formal, no formal, informal. Son tres. Y que me digan qué es cada una.
ahorita 5 minutos, aquí los espero y una vez que termine la clase, estas van a ser las actividades en clase, ¿sale? Una vez que termine la clase, le van a tomar una capturita, una fotito a su cuaderno, ajá, traten de que se vea lo más legible y la van a subir al Classroom, ¿sale? En lo que hago el apartado de Classroom, aquí mismo. Maestra, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ajá. ¿Qué es educación formal, no formal e informal? Son tres, formal, no formal e informal. Gracias. Ajá. Listo, ya está en el grupo en el Classroom, ¿sale? ¿Terminaron? ¿Ya? ¿Los demás cómo van? A mí me falta una. Vale, un minutito.
¿Listo? Recuerden que es sin buscar en internet, ¿eh? Esta actividad les dije que, para los que no escucharon, terminando sus clases o su clase esta, van a capturar su cuadernito de la actividad y me lo suben a la plataforma de Classroom. Tienen hasta las 6 de la tarde, ¿sale? ¿Listos? Sí, maestra. Gracias. Sí, También, Cruz. Sí, maestra. Luis también, González también. ¿Los demás cómo van? Yo, maestra. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Eh, el tema se llama la educación formal y no formal en México. Para revisar la educación formal y no formal en México, pues primero vamos a ver qué es la educación formal, no formal y la informal, que es la que casi siempre les falta y que yo creo que también es súper importante, igual que las otras. ¿Quién me quiere decir qué es la educación formal? Miren, aquí hasta les dejé en blanco para que lo construyamos. Educación formal. Ujú. Aquellas, bueno, que están en instituciones, institucionalizados, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Sería Yo una le puse, enseñanza obligatoria? Enseñanza obligatoria. ¿Hasta dónde es obligatorio la educación? Hasta la Hasta el educación. nivel bachillerato, ¿no? Ok, entonces no sería toda, ¿no? Pero vamos a ponerle la mayor parte es obligatoria. ¿Qué más? yo puse que es aquella que se brinda en una institución educativa, la cual se basa en una planeación o bien un modelo educativo, de la Ok, cual se obtiene una certificación, bueno, un certificado. planeaciones y programas, certificados. ¿Qué más? Que es impartida por algún profesional o especialista en el tema. Impartida por especialistas. Ajá, ¿qué más? Bien, la educación formal pues va por grados, tiene jerarquías, ¿ah? Grados jerárquicos o como lo quieran llamar. Es decir, en la educación formal, muy estrictamente y muy rígidamente, vas de un nivel a otro. No puedes saltarte ningún nivel. Tienes que empezar desde, pues, lo básico, preescolar, primaria, ajá, primaria 1, 2, 3 hasta sexto año, perdón, después secundaria, 3 y así. O sea, son grados y que pues no los puedes saltar, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, en lo que pensamos,
Creo que ahorita la educación formal todos la conocemos, no tenemos ahí como ningún problema. Sabemos que es la escuela como tal, que recibimos certificados, que está impartida por profesionales, que va por grados, que tiene planes y programas y la mayor parte es obligatoria, ¿no? Esta es educación formal en la que ahorita están CUT, ¿no? Bien, creo que ahí no tenemos ningún problema, es la más facilita. La educación no formal, No está jerarquizada y es todo aquello que aprendes fuera de una institución. todo lo que aprendes fuera de una institución, siempre, porque la educación informal también la puedes aprender fuera de una institución, ¿no? Ahí ya Podría me ser la que gustaría ir. no, podría ser la que solo tú creas necesaria. La que solo tú creas necesaria. Ejemplo, ¿Serían como cursos o actividades? ok. Cursos. ¿Qué más? Ok. Ok. Civiles, actualización. Bien. Ahorita lo voy a explicar, ¿eh? ¿Qué más? ¿Se basa en el También interés de la persona? Interés de la persona. Se supondría que también la formal tendría que ser a partir del interés de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que quiera aprender, algún profesionista o así, se basa directamente en ya ser como alguien para la sociedad, por así decirlo, como un buen sujeto, con buenos valores. Am, Podría ser también. Sí, pero yo pienso que eso que mencionas es en las tres, ¿no? Sucede en las tres tipos de educación. Bien, ¿alguien más? podría ser que también las personas que son autodidactas, que siguen como que los lineamientos del Estado, pero pues no les dan una certificación. No siempre hay certificación. ¿Qué más? ¿Sería una educación flexible? Ok, aquí ponemos flexible, mientras aquí es una educación rígida. O, bueno, así, rígida o estricta, ¿no? Ajá. Bien, ¿qué más? Colocaron en el chat que la que no está organizada ni planificada. Muchas gracias. Es que como tengo aquí en la pantalla otra, no veo. Que no está organizada. Yo digo que la que no está organizada ni planificada es la educación informal. Ahorita lo vamos a ver por qué. No hay organización, no hay planeación. Ujú. Ajá. ¿Alguien más? Dejen ver por ahí. Bien, pues vamos a explicarlo con eso. La educación no formal tiene que ver con este tipo de educación que no es estrictamente
obligatoria, ¿no? Y que empieza a surgir con esa necesidad de llenar esos vacíos que no estaba cubriendo la educación formal. Hay muchas cosas que la educación formal no cubre y que la gente tiene que buscarlo por otro lado. Por ejemplo, la enseñanza del inglés, ¿no? Según las reformas educativas, nos dicen que la educación es bilingüe. Si ustedes leen las reformas educativas oficiales que aparecen en Internet, que ha aventado el gobierno, nos menciona que los mexicanos tenemos una educación bilingüe y que en las escuelas te enseñan a aprender inglés y que los estudiantes salen bilingües. ¿Eso es verdad? Yo me río porque no es cierto. Te enseñan siempre lo mismo. Cómo se dicen los colores, cómo se dice del 1 al 50, al 100, si bien te va. Lo más básico, cómo te llamas, cómo estás, nada más. En la primaria, si bien te va, porque no todas las primarias tienen inglés. Y pasas a la secundaria y te vuelven a enseñar lo mismo, con la justificación de que como muchas primarias, muchos no tuvieron inglés, pues van a volver a lo básico. Y en la secundaria vuelven a lo mismo. Y en la prepa vuelven a lo mismo, lo básico. Y entonces, ¿una persona sale hablando inglés? Eso no es cierto. A menos que tú busques una institución y pagues, pero es aparte. Ajá. Es extraescolar. Entonces, la educación no formal en México empieza a surgir, creo que ya me estoy adelantando, pero bueno, les voy a decir esto. Empieza a surgir con la necesidad de cubrir lo que la educación formal no te está brindando. Y entonces empiezan a surgir cursos, por ahí decían, cursos de actualización, ¿no? Que pues se inician a partir de grupos, dice su compañero, organizaciones civiles o personas, no sé, que pues quieren abrir cursos diferentes a la escuela. Pero eso no implica que no tengan planeaciones. Sí las hay. Si yo voy a dar un curso de inglés, ¿no? Supongamos, pues no puedo dar todos los temas así revueltos. Obviamente empiezo desde lo más fácil a lo más complejo y hago mi planeación. ¿Ah? Me organizo, también hay una organización. Llámese cualquier curso. Si yo voy a dar un curso de natación, lo mismo, ¿no? También planeo, también organizo. No puedo enseñarles el crawl, por ahí los que estudian natación sabrán. No puedo enseñarles una técnica de crawl o de mariposa, ¿no? Que ya es más avanzada, si no saben flotar, ¿no? Tendrían primero, ¿cuál es la primera que te enseñan? Perrito, ¿no? Para poder, para que no te ahogues, perrito. De ahí te empiezan a enseñar las brazadas para crawl. Y entonces también tienen un orden, también están planeadas, también tienen una organización. Ajá. Entonces, la educación no formal, pues también tiene algo de organización, de planeación. Por ahí aquí alguien diría, y yo les quiero preguntar, ¿ustedes sus talleres
¿Forman parte de la educación formal o no formal? ¿Quién me responde eso? El mío sería formal, Sí, ¿por qué? porque está, ay, ¿cómo era? Hecho por profesionales y tiene como competencias ahí. Mm, sí es formal, pero esto que mencionas, lo último que dices que porque está hecho con profesionales, aunque sea no formal, pues obviamente no cualquiera puede dar por ejemplo, si aquí mi vecina quiere poner un curso de natación, pues no cualquiera lo puede dar, ¿no? También tiene que ser No, yo una mencioné persona que que son, sepa de natación. Si me ahogo, imagínate. Pero tienes razón en decir que es formal. Los demás, Igual es formal el mío. El ¿por deporte es qué? formal porque me están otorgando una certificación en el cual avala mi grado de cinta. Exacto, muchas gracias. De todos, aunque sean cursos, como lo estamos poniendo aquí en la educación no formal, sus cursos de ustedes son formales. ¿Por qué? Porque están entrando dentro de su plan, programa, malla curricular, no sé, de su carrera. Les entregan una certificación formal, ¿no? Y aparece, o sea, si ustedes reprueban su taller, hacen extra, porque es obligatorio pasar su taller dentro de sus materias, dentro de su semestre. Entonces, sus talleres de ustedes son formales, porque están dentro de la malla curricular. Ajá. Yo hablo de aquí, de la educación no formal, serían los que no son obligatorios, ¿no? Los que no están dentro de su malla curricular. Por ejemplo, alguien de aquí seguramente estudia inglés, ¿no? En Interlingua, en el, ¿cómo se llama el otro? El Conversa, que creo ya iba a desaparecer. Eh, y en cursos de aquí, ¿no? Que hay inglés. Pues esos sí serían no formales, perdón, porque están fuera de su escuela, ¿no? De su escuela que sí es formal. ¿Sí me explico? Dice Alondra, sería formal porque son de cierta manera destinados a una formación técnica. Ajá, simplemente porque están dentro de su malla curricular y son obligatorios. Si ustedes no pasan su taller, pues se van a extra, los reprueban, ¿no? Y no los dejan, no les entregarán su certificado hasta que no hayan cumplido con todo, también incluidos talleres. Entonces, eso es formal. Ujú. Yo hablo de los cursos de fuera, los que son de educación no formal. ¿Hasta aquí sí vamos bien o tienen alguna duda? Por ejemplo, la educación formal es rígida porque tiene horarios, tiempos, espacios, ¿no? Obligatorio. Y aquí decimos que en la no formal es flexible porque pues te dan como más eh, esta elección para que tú digas, bueno, yo puedo en la mañana, hay un horario en la mañana, un horario en la tarde y en la noche. Ah, pues yo puedo en la mañana. Y te dan más flexibilidad de que tú elijas, ¿no? Y aquí no. Aquí entras a las 7 y sales no sé a qué hora sale, a las 2, ¿no? Y al otro semestre de 8 a tal.
y no te lo pueden cambiar. O sea, no puedes hablar con el director y decir, oiga, maestro, es que no me acomoda, si los da hoy más tarde, pues no, ¿no? Y a lo mejor aquí en la no formal puede que sí sea así, ¿no? Puede que le digas, oye, es que ¿qué crees que no puedo? ¿Puedo venir en el horario de la tarde? Ah, sí, claro, está bien. ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende entonces qué es la educación formal y no formal? Sí. Ok, y aquí, por ejemplo, no siempre tampoco te dan certificados. Puede que en algunos sí te den, ¿no? Pero que no sean certificados así como los de la educación formal. Puede que aquí, por ejemplo, te den un certificado solamente que diga pasaste natación 1 y ya, ¿no? O que sean certificados más que nada, simbólicos, ¿no? De que a lo mejor estuviste en un concurso de pintura y ya te dieron ahí como un certificadito simbólico donde diga tal persona estuvo con nosotros, gracias por tu participación en el nivel de en el taller de pintura, pero no es así como tan oficial, ¿no? Solamente son pequeños certificados que son como más simbólicos y que no tienen valor curricular a lo mejor, ¿no? Aquí no tendrían valor curricular. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda de qué es la educación formal y no formal? Hablen ahora o callen para siempre, dicen por ahí. No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, está bien. Entonces mañana continuamos. No es cierto, mañana no nos vemos. El lunes continuamos con la educación informal, ¿sale? Y les voy a mandar hoy o mañana la lectura. Nada más déjenla busco y le tomo fotito. ¿Sale? Para que tengan todo el fin de semana. Sí, maestra, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Gracias, maestra, igualmente. Hasta el lunes, maestra. Hasta luego. Luego, Igualmente. maestro. Bye, bye.